Buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a la última sesión del año 2020 de la Cátedra Universitaria de Bioética para el Bachillerato. El día de hoy tendremos el tema Bioética y Género. Y nos acompaña la doctora Siobhan Guerrero McManus, quien estudió Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Posteriormente, realizó una maestría y doctorado en Filosofía de la Ciencia, ambas con mención honorífica, en los cuales se ha especializado en Biología Evolutiva, Explicación en Biología, Filosofía del Sujeto y Biología y Filosofía sobre la Homosexualidad. Obtuvo la medalla Alfonso Caso y el premio Norman Sverling por su tesis de maestría. Asimismo, realizó una estancia postdoctoral en la Facultad de Ciencias y obtuvo el premio Reconocimiento Distinción Universidad Nacional Jóvenes Académicos de la UNAM en 2018. Es profesora e investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y es investigadora nivel 1 del SNI CONACYT. Muchas gracias y confiamos en que esta sesión va a ser de mucho provecho para todas y todas. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Inicio disculpándome de estar en estas fachas. Lo que pasa es que llevo con dolor de cabeza 2 días. Entonces, bueno, pues no estoy en mis 5, pero haré mi mejor esfuerzo para que estas 2 horas sean un diálogo y una exposición entretenida. Agradezco desde luego al Programa Universitario de Bioética por impulsar espacios como este, sobre todo en un contexto como el que estamos viviendo, que es un contexto de encierro. Ya me presentaron, en efecto yo me dedico desde hace ya pues prácticamente una década a estudios de ciencia y género y también a cuestiones donde el género se cruza con otro tipo de experticias, más recientemente con el tema de filosofía ambiental. Pero bueno, hoy la charla es básicamente sobre género y bioética y quisiera precisamente empezar con el concepto mismo de género, porque parece que es un concepto transparente, que es un concepto muy claro y que sabemos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de género. Y sin embargo, a pesar de que es un concepto que debe tener básicamente casi 70 años de haberse acuñado, es un concepto que tiene una profundidad teórica que no es menor. Y esto no lo digo para espantar a la gente que normalmente suponemos que cuando hablamos de género hablamos de una dicotomía, que es la famosa dicotomía entre sexo y género. Muchas veces este es el punto de inicio, donde se nos dice que el sexo es la realidad biológica y material del cuerpo sexuado y que ahí es donde distinguimos entre cuerpos masculinos y femeninos y que esta distinción es una distinción que se hace sobre todo en términos del tipo de función reproductiva que pueden tener los cuerpos, que puede ser, por ejemplo, producción de espermatozoides o producción de ovocitos, y que eso sería en términos biológicos la distinción en términos de sexo. Por el contrario, se nos suele decir que el género es la simbolización o digamos el procesamiento social de esta distinción anatómica, donde este procesamiento social, esta simbolización, tendría justamente que ver con los roles que se atribuyen, digamos, las expectativas en las historias de vida de las personas que se atribuyen. Y esto quizás es un buen punto de inicio, pero desafortunadamente simplifica enormemente lo que estamos entendiendo por género, porque de pronto parecería que simplemente el género es aquello que está socialmente construido, el género es aquello que no es biología, pero no nos dice exactamente qué quiere decir género. Quiero retomar así los trabajos de distintas feministas como Raewyn Connell y Joan Scott, tanto en un caso como en otro. Estas autoras nos han hecho un llamado de atención para entender que el concepto de género de hecho es muy amplio
Y lo digo porque justo ahora la gente opera bajo esta idea de que, ok, está el sexo, que es lo biológico, está el género, que es lo cultural, y se entiende que el género básicamente es la simbolización cultural, pero como justamente quiero mostrar, es un concepto más complejo. En el caso de Rewin Connell, por ejemplo, esta autora sugiere que cuando hablamos de género, estamos hablando de 4 aspectos distintos, pero relacionados. Dice, cuando hablamos de género, hablamos en primer lugar de la división sexual del trabajo en una sociedad. Ese sería uno de los elementos que constituyen al concepto de género y es uno de los elementos que quizás cotidianamente sí identificamos, porque solemos incluso reconocer, por ejemplo, que históricamente hombres y mujeres no hemos ocupado los mismos lugares al interior de la sociedad. La división sexual del trabajo, históricamente, por lo menos en Occidente, ha relegado a las mujeres a tareas de cuidado, sobre todo al interior del espacio doméstico. Ojo, que esto es relativamente reciente, porque si nos vamos siglos atrás, de hecho, había mujeres que también llevaban a cabo tareas, digamos, que contaríamos como trabajo no doméstico, pero que se hacían en el espacio doméstico. Pero no nos compliquemos la existencia. Cuando estamos hablando de género, dice Rewin Connell, en primer lugar estamos hablando de la división sexual del trabajo. Nótese que esta división sexual del trabajo hoy por hoy es anacrónica. Hoy por hoy, hombres y mujeres podríamos contribuir por igual en cualquier tarea. Y de hecho, muy probablemente las hipótesis que dicen que esta división sexual del trabajo es el resultado de un arreglo social de hace 100,000 años, que de hecho se sostuvo, que era toda esta hipótesis de que los hombres eran cazadores y las mujeres eran recolectoras. Bueno, eso en cualquier caso habría sido un modelo de organización social de hace 100,000 años, que por supuesto no tendría que tener vigencia ahora, porque ya no somos ni cazadores ni recolectoras. Pero incluso este modelo ha venido a ponerse en duda recientemente, y bueno, no tan recientemente, los primeros datos, digamos, que ponían esto en duda, de hecho son de los años 70, mostrando que hace 100,000 años tampoco había una división sexual del trabajo tan tajante como se llegó a creer. Pero bueno, este sería, digamos, el primer elemento cuando estamos hablando de género. Género es también división sexual del trabajo. Es también lo que se llama catexis o las partes afectivas, y esto también lo señala Rewin Connell, y aquí ella lo que está tratando de enfatizar, por supuesto, es que normalmente de la mano a los distintos roles o papeles sociales que desempeñamos, vienen asociados también cierto tipo de afectos que se esperan de nosotros como seres humanos especializados en una tarea o en otra. Es decir, se espera, por ejemplo, que las mujeres expresen afectos orientados al cuidado, orientados a la protección, mientras que se espera, por ejemplo, que los varones tengan una estructura afectiva orientada a la competencia o incluso a la violencia. Esta configuración afectiva normalmente se vincula con la división sexual del trabajo, pero hay que decirlo que ha dado lugar a un dominio independiente y que incluso en sociedades como la nuestra se sigue reflejando en la manera en la cual, por ejemplo, se penaliza de manera distinta que una mujer se torne iracunda a que lo haga un hombre. Se espera en ese sentido de las mujeres que tengan un manejo de sus emociones mucho más controlado o que siempre estén, digamos, con emociones mucho más positivas, mientras que se celebra incluso en el caso de los varones que tengan emociones como la ira, por ejemplo. Se les considera emociones que son esperables dentro de los varones. Connell dice también esta parte afectiva de la catexis es una parte que constituye también al dominio del género. Dice Rewin Connell, también por supuesto hay relaciones de poder, es decir, no solamente hay una división sexual del trabajo,
no solamente hay una organización afectiva de la sociedad, sino hay relaciones de poder. Es decir, hay una jerarquización, y eso también es muy importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de género. Precisamente porque cuando estamos hablando de una división sexual del trabajo, esta división sexual del trabajo podría simplemente darse por una especialización de tareas que quizás hoy serían anacrónicas, pero no necesariamente conllevar jerarquización. Y lo que dice Raewyn Connell, cuando hablamos de género, estamos hablando de relaciones de poder tanto en el espacio doméstico como en el espacio público. Y finalmente, también lo enfatiza la propia Raewyn Connell, estamos hablando de simbolizaciones, es decir, asociado a los hombres y a las mujeres hay todo un conjunto de símbolos, donde, por ejemplo, hay asociaciones de las mujeres con la fertilidad o incluso en nuestras sociedades de lo masculino con el liderazgo. Estas simbolizaciones de alguna manera son parte de un entramado cultural acerca de los valores con los que se ven revestidos estos dos tipos de papeles. Menciono estos 4 aspectos del género porque de alguna manera la definición anterior, donde se distingue entre sexo y género, nos daba una definición meramente negativa. Nos decía, género es la construcción social del sexo y el sexo es la realidad biológica. El problema que tenía esa definición, por supuesto, es que no nos está diciendo mucho acerca de qué es una construcción social, en qué ámbitos opera y exactamente qué es lo que se está construyendo. Esta caracterización que ofrece Raewyn Connell en ese sentido es mucho más interesante porque lo que nos está diciendo es el género es un concepto que hablaría al menos de estos 4 dominios que incluyen la división sexual del trabajo, que implica, por supuesto, cómo se arregla una sociedad y los espacios domésticos, implica una cuestión de catexis o afectos, implica relaciones de poder y finalmente simbolizaciones. Joan Scott no tiene una definición idéntica o una serie de dominios idénticos, pero sí coincide en señalar que cuando hablamos de género, estaríamos hablando de elementos funcionalistas que tienen que ver precisamente con la división sexual del trabajo, pero también con elementos históricamente estructurales que tienen que ver, por ejemplo, con cómo en las relaciones familiares también el género tiene que ver con quién ocupa la posición de, por ejemplo, el padre y a través de esa posición quién, por ejemplo, es quien detenta el poder, quién hereda el poder, quién hereda los bienes materiales. Es decir, lo que ella estaría señalando es que hay un elemento genealógico que constituye al género, que tiene que ver con quién detenta la autoridad y el poder, por ejemplo, en sistemas de herencias de bienes materiales, en sistemas de organización social. Y ella también reconoce que hay un aparato simbólico normativo y finalmente una parte identitaria, donde dice el género no solo estructura la vida social, no solo estructura la vida familiar, sino que las personas en algún momento nos reconocemos posicionadas al interior de todos los arreglos sociales que constituye el género. Y a esta noción de identidad regresaré mucho más adelante, porque es una noción que sí tiene que ser mencionada, sobre todo en el contexto actual de la bioética. Finalmente, después de mencionar esto, quisiera yo creer que tenemos una visión mucho más clara acerca de lo que queremos decir cuando hablamos de género. Y aquí noto en la audiencia que alguien hace eco de este término muy desafortunado de la famosa ideología de género. Y sí quisiera decir que, ojo, el término ideología de género, de hecho, viene de los años 90, fue acuñado al interior del Vaticano y ha sido promovido por grupos antiderechos bajo la excusa de que los estudios de género no son
no son científicos, no tienen rigurosidad científica, no son objetivos y no son empíricos. Precisamente una de las importancias que tiene dar una definición positiva de lo que es el género es que nos permite mostrar que detrás de los estudios de género precisamente hay investigaciones de corte histórico, antropológico, sociológico e incluso de psicología social que muestran precisamente que esta categoría género tiene de hecho un enorme contenido empírico. ¿Por qué lo digo? Porque sabemos que las sociedades tienen una división sexual del trabajo. Sabemos también que las sociedades, por supuesto, han construido históricamente papeles afectivos diferenciados entre hombres y mujeres. Y esto lo ha documentado la antropología, lo ha documentado la sociología y la psicología. Lo sabemos, por supuesto, y lo vemos tristemente, cotidianamente, que hay relaciones de poder en espacios domésticos. Es decir, no sería un concepto ideológico en la medida en la cual podemos mostrar que es un concepto que de hecho nos permite comprender una serie de fenómenos que observamos y que nos permite precisamente hacerlos inteligibles y en ese sentido tiene una base empírica. Eso sí me parecía fundamental señalarlo. Y antes de pasar a mi siguiente punto, sí quisiera decir, porque yo empezaba precisamente con la oposición entre el concepto de sexo y el concepto de género, que es quizás el punto de partida más tradicional, que cuando hablamos de sexo y hablamos de género, muchas veces se suele hablar de sexo suponiendo que es la realidad material, biológica del cuerpo y que tiene que ver precisamente con esta tarea, esta organización funcional de un cuerpo, si está orientado, por ejemplo, a producir espermatozoides o si está orientado, por ejemplo, a producir ovocitos. Esta definición, de hecho, uno de los problemas que tiene es que da a entender que a un sexo le correspondería un género. Y de hecho da a entender que el sexo es un concepto totalmente autónomo y que de hecho se predica de un cuerpo con independencia del género. Y ojo, precisamente por allí hay muchas personas que dicen el sexo es una realidad objetiva del cuerpo. Y aquí de hecho una de las cosas que tendríamos que señalar es que de los años 90 para acá, una de las cosas que aprendimos en los feminismos y que de hecho tiene un nombre un poco petulante, pero lo voy a decir, es que no hay tal cosa como la estabilidad metafísica del sexo. ¿Qué queremos decir con eso? Que las maneras en que las distintas culturas han puesto las fronteras entre un sexo y otro son históricamente cambiantes. De allí que desde los años 90 para acá se reconozca que muchas veces usamos criterios ya generizados, es decir, en términos de si una persona lleva a cabo ciertas tareas, tiene cierto perfil afectivo, cierta identidad, o se coloca dentro de ciertas relaciones de poder o simbolizaciones. Muchas veces las culturas usan todos esos atributos generizados para poner una frontera entre los límites del sexo, digamos, de un sexo y otro sexo. Esto implicaría que conforme a lo que veníamos viendo, ya no sería el caso que al sexo pudiéramos entenderlo como una suerte de base material objetiva y dada, culturalmente invariante, sobre el cual se predicaría un género. Lo que esto nos estaría mostrando es que de hecho hay una relación histórica de coproducción que es históricamente contingente. Es decir, en algunas culturas las fronteras entre los sexos se han puesto de alguna forma en lugares distintos. Eso, por ejemplo, ha dado lugar a que haya culturas que de hecho tienen un tercer género y donde, por ejemplo, cuerpos masculinos que se desempeñan socialmente en tareas del cuidado sean colocados, por ejemplo, en un tercer género. Eso lo vemos como en el caso de las mushe.
eso lo que nos estaría mostrando precisamente es que, contrario a lo que podría parecer con la definición con la que hemos arrancado, donde parecía que había un sexo y a cada sexo le correspondía un género, porque el género era la simbolización de este sexo, lo que estamos viendo ahora, por supuesto, es que esta es una relación mucho más compleja, donde históricamente distintas sociedades han asignado distintos géneros y han puesto las fronteras entre los sexos de distintas maneras. Esto lo digo precisamente porque alguien del público me preguntaba si había una serie de criterios biológicos que se usan para adscribir el género. Y aquí precisamente lo que tendríamos que señalar es que, de hecho, solemos usar marcadores corporales y de hecho en lo que se llama metafísica del sexo y el género, solemos conferirle un sexo como una propiedad a un cuerpo en función de los rasgos anatómicos observables y solemos conferir un género sobre esos mismos rasgos observables. Sin embargo, esto es un proceso distinto al de que se deriven de la organización biológica funcional, es decir, conferimos o atribuimos o asignamos, suponiendo, y esto como he tratado de mostrar, de hecho es históricamente variable, pero por lo menos en nuestra cultura, en la actualidad, se confiere o atribuye un sexo y sobre ese sexo se confiere o atribuye un género. Pero sigo adelante con respecto a este concepto de género. Me interesa mostrar que este concepto de género, de hecho, se ha venido trabajando al interior de los feminismos y estudios de género desde los años 70. Y una de las autoras fundamentales en este desarrollo es Kate Millett. Kate Millett, de hecho, es quien acuña el concepto de patriarcado, precisamente para nombrar esta manera en la que hay una jerarquización sistemática entre hombres y mujeres en detrimento de las mujeres. Kate Millett precisamente fue de las primeras en hacer ver uno de los elementos que ya mencionaron tanto Rowan Connell como Joan Scott. Es decir, que cuando hablamos de género estamos hablando de división sexual del trabajo. Una de las cosas que nos ayudó a comprender el trabajo de Kate Millett fue precisamente que tanto en el plano político como en el plano social, las sociedades occidentales habían generado una división sexual del trabajo y que de hecho las ciencias como la psicología, la antropología o la sociología incluso habían acuñado términos para hablar de esta división sexual del trabajo. En la primera mitad del siglo XX fue así que se empezó a hablar del famoso rol expresivo, y este rol expresivo tenía su contraparte. Normalmente estos roles son muy conocidos porque se convirtieron en esta división, y perdonen el ejemplo, pero es como de los picapiedra o de lo supersónico, donde está el rol de la cuidadora y el rol del proveedor. ¿Y por qué digo que es como de lo supersónico o de los picapiedra? Porque si vemos esas categorías, precisamente esas caricaturas expresan estas categorías con muchísima claridad. Y de hecho expresan un momento en la historia de Occidente, donde Occidente consideraba que era un rasgo históricamente invariante de las culturas humanas, el que se dieran siempre estos dos roles. Y por eso pongo este ejemplo, porque se supone que los picapiedra ocurren hace 100,000 años y lo supersónico no tengo ni idea cuándo, pero en un futuro. Y la idea es que estaríamos mostrando una invarianza social donde puede cambiar todo y sin embargo la estructura fundamental de la sociedad y la familia sería la misma. Y en esta estructura fundamental lo que estaríamos viendo, por ejemplo, sería el rol del cuidado, el rol de la cuidadora, que normalmente lo llevaría a cabo la esposa, que también es madre, y el rol del proveedor, que lo lleva a cabo el esposo que sale a trabajar.
Estas distinciones, lo repito, de hecho nacieron en la primera mitad del siglo XX de la mano de todos los enfoques funcionalistas en sociología y en antropología. Y una de las cosas que le interesaba a Kate Millett era de hecho mostrar cómo estos conceptos que nos estaban ayudando a entender cómo estaba estructurada la sociedad fueron inadvertidamente naturalizados por las propias ciencias. Es decir, las ciencias sociales podríamos decir que cometieron el mismo error que la caricatura de los Picapiedra o de lo supersónico. Es decir, suponer que estos eran roles históricamente invariantes y que de hecho eran roles normativos, que así debía ser. Esto lo vuelvo a mencionar en el contexto precisamente de todos aquellos grupos de la sociedad que vuelven a enfatizar hoy, en pleno 2020, que así debe ser la sociedad y vuelven a tomar este tono normativo. Irónicamente, cuando acusan a los estudios de género de ser ideológicos, precisamente esa acusación es ideológica. ¿Por qué lo menciono? Porque lo que nos enseñó la historia, lo que nos enseñó la antropología y lo que nos ha enseñado la sociología es que, de hecho, distintas sociedades tienen estructuras de roles distintos y que no es cierto que históricamente hablando siempre haya sido el caso que las mujeres son cuidadoras y los hombres son proveedores. No es cierto, de hecho, que toda sociedad tenga una distinción en términos de roles o papeles tan rígida. Pero bueno, Kate Millett precisamente entra en esta historia acerca de qué hablamos cuando hablamos de género, porque ella mostró que estos roles no solo organizaban la vida política y la vida social, sino de hecho configuraban orientaciones afectivas. Este, si recuerdan, es el segundo elemento que yo mencionaba con Raewyn Connell, que es la cuestión de los afectos o la catexis. Y una de las cosas que le interesaba mostrar a Kate Millett, por supuesto, es que esta manera de pensar a la organización de la familia, del espacio doméstico, de la sociedad y de la política, era inherentemente limitativa y opresiva y que no estaba justificada. De hecho, este último punto es central en una de las aseveraciones, por supuesto, que quizás hoy generan más inquietud, precisamente a estos grupos que argumentan que estamos ante estudios sin una base objetiva y científica. Y es que la carga de la prueba de mostrar que esto estaría justificado está, por supuesto, de su lado, porque lo que sí se ha mostrado, por supuesto, es que son estructuras limitativas y sin justificación, y en cualquier caso, en el mejor de los escenarios, serían estructuras anacrónicas. Es decir, si las sociedades humanas se organizaban de cierta manera hace 100,000 años, no hay ninguna razón para suponer que 100,000 años después tendríamos que mantener la misma estructura social. No hay ninguna razón que limite los papeles que pueden llevar a cabo los hombres y las mujeres en una sociedad. Esto es algo totalmente injustificado. Pero bueno, Kate Millett en ese sentido fue de las pioneras en empezar a hablar de patriarcado y en empezar a mostrar precisamente cómo se da el proceso de construcción. Y fue de las que puso en el centro este elemento funcional que tiene que ver precisamente con la creación de roles dentro de una división sexual del trabajo que estructura, ya lo he dicho, la sociedad, la política y, por supuesto, los afectos mismos. Su contribución no solo fue mostrar eso, sino mostrar que esta estructuración se naturaliza o se asume como dada, como algo que así es y que incluso que así debe ser. Y lo que estoy tratando de enfatizar, por supuesto, es que en el mejor de los casos, lo que pasó hace 100,000 años no tiene por qué seguir pasando. Y digo en el mejor de los casos porque ya decía yo que también desde los años 70 los estudios en, por ejemplo, paleoantropología
muestran que las sociedades humanas de hace 100,000 años, de hecho, tenían estructuras mucho más complejas. Y hoy sabemos que hace 100,000 años también las mujeres salían a cazar y también los hombres se quedaban y recolectaban. Es decir, esta estructura que hoy se nos vende como una estructura invariante es, de hecho, algo que nunca ha sido una estructura invariante, ¿no? Más allá de los picapiedra de lo supersónico, así no ha sido la historia humana. Ahora bien, quisiera en este momento traer a cuenta el trabajo de una filósofa que se llama Sally Haslanger, que ha hecho una aclaración en algún trabajo reciente que se publicó, si no me equivoco, este año o el año pasado, donde Sally Haslanger precisamente dice: a mí no me gusta el concepto de patriarcado. Ahora, la razón que ella da es que dice que solemos pensar que el patriarcado es un sustantivo y dice que en realidad el patriarcado sería más bien un adjetivo. ¿Por qué menciono eso? Porque lo que le interesa mostrar a Sally Haslanger es que, de hecho, a través de la historia hemos tenido distintas sociedades con distintos arreglos. Y a pesar de que tienen distintos arreglos, un elemento invariante ha sido la jerarquización de los hombres y las mujeres. Recordemos en este sentido el punto que hacía Rewin Connell sobre el poder. Menciono esto porque dice Sally Haslanger, cuando pensamos en el patriarcado a veces pensamos que estamos hablando de una estructura históricamente invariante. Es decir, de nuevo, algo así como lo que era el caso en los picapiedra es el caso en los supersónicos. Y esto es falso. Lo que quiere demostrar Sally Haslanger es que podemos tener sociedades con distintos arreglos, pero mientras sea el caso que hay un sistema de jerarquización de hombres y mujeres, entonces estamos hablando de sociedades patriarcales. Por eso ya prefiero usarlo como un adjetivo y no como un sustantivo. Dice, cuando lo usamos como un sustantivo, parece que estamos dando a entender que estamos ante una estructura históricamente invariante, y no. Lo que estamos tratando de mencionar es más bien que estamos ante configuraciones que podemos encontrar en distintas sociedades, pero que están jerarquizadas y que ese sería el elemento que tienen en común. Esto lo digo también porque de repente podría parecer que son sociedades muy distintas las que han habido a todo lo largo y ancho de la humanidad, y así es. Y sin embargo, a pesar de esas diferencias, lo que sí estaríamos reconociendo es que no en todas, pero prácticamente en todas las sociedades ha existido esta jerarquización. Ahora bien, entender cómo se ha ido construyendo esta jerarquización no es una tarea menor. Y aquí es donde han confluido muchos tipos de disciplinas en los estudios de género. Y quisiera en este momento simplemente mencionar, porque creo que es de interés, sobre todo en un país como el nuestro, el trabajo de también una experta en estudios de género que desafortunadamente murió este año, que es María Lugones, que es una de las grandes fundadoras de lo que se llaman los feminismos decoloniales. Y esto lo menciono precisamente porque vivimos en un país que es el resultado de digamos, para usar el término de también una filósofa, Francesca Gargallo, vivimos en un país que es el resultado de un entronque patriarcal o de un entronque de patriarcados. ¿A qué se refiere con este término Francesca Gargallo y por qué me parece que esto motiva prestarle atención al trabajo de María Lugones? Lo que le interesa mostrar precisamente a alguien como Francesca Gargallo es que, en efecto, había una sociedad patriarcal en la Europa antes del descubrimiento, el así llamado descubrimiento de América, antes de la conquista americana, había ya una sociedad patriarcal en Europa. Había también en América, en las sociedades precolombinas, no en todas, por supuesto, pero por ejemplo con los mexicas sí, todo indica que era el caso, había también una estructura patriarcal.
Aquí recordemos precisamente por qué Sally Haslanger nos hacía un llamado a decir, ojo, el patriarcado no es una estructura invariante, es un atributo presente en distintas sociedades. Y esto lo reitero porque ese atributo estaba presente tanto en una sociedad como en otra, tanto en la sociedad mexica como en la española. De allí que alguien como Francesca Gargalo dice, en el caso de México y de América Latina, estamos viendo precisamente un entronque de patriarcados. Es decir, confluyeron dos sistemas patriarcales en América Latina. Y eso implica que entender cómo opera ahora el tema de género en América Latina es una tarea muy compleja, porque estamos viendo de alguna manera la suma de dos herencias o más herencias, porque digamos que es simplista decir que simplemente confluyeron solamente dos sistemas. De allí que, por ejemplo, el tema de la dinámica colonial se vuelva importante para entender al género. Y de allí el trabajo de alguien como María Lugones. Y aquí recordemos nuestras clases en la primaria, en la secundaria, donde veíamos estas ilustraciones del sistema de castas de la Nueva España. Recordarán ustedes que en el sistema de castas de la Nueva España había una serie de distinciones, quizás de las que más nos acordamos están términos como criollos, los españoles nacidos en América, en oposición a los peninsulares, los españoles nacidos en España. Estaban, por supuesto, los indígenas como una categoría, por supuesto, totalmente colonial, porque antes de la llegada de los españoles no había indígenas, había distintos pueblos originarios. La categoría indígenas de alguna manera viene a nombrarlos a todos, y había, por supuesto, categorías que nombraban a todo el conjunto de poblaciones que hoy quizás llamamos mestizas, ya sean euromestizas, afromestizas, indomestizas, que eran los términos que se usaban cuando yo estaba en la secundaria, en la primaria, pero que en la época de la colonia, si ustedes recuerdan, había todo un sistema, toda una nomenclatura sobre si tenías ancestrías indígenas, españolas, negras, y, por supuesto, una gradación de cómo estaban confluyendo. ¿Por qué menciono todo esto? Porque el sistema de castas de la Nueva España, y no solo de la Nueva España, sino el sistema de castas en general que se impuso en las Américas, no solamente, digamos, era un sistema social de jerarquías, era un sistema productivo, era un sistema de herencia y era un sistema de organización social. Y cuando digo que era un sistema productivo, es que, por supuesto, tenía que ver con todas las tareas que estaban codificadas socialmente en función de la casta que tenías. Es decir, se esperaba de los peninsulares que estuvieran al mando de la sociedad, se esperaba, digamos, de los criollos que también estuvieran dentro de ese círculo, mientras que se esperaba, por ejemplo, de personas con ancestrías negras, sobre todo, que llevaran a cabo tareas físicas. Es decir, algo que aprendimos es que los sistemas raciales normalmente no solo son sistemas que configuran una lógica, digamos, racial, sino también una lógica productiva acerca de las tareas que se desempeñan. Lo repito, no solo son, por tanto, un sistema de herencia en un sentido biológico, sino también son un sistema de configuración social y son todo un sistema productivo acerca de quién ocupa qué estrato social. ¿Por qué menciono esto? Porque en la historia colonial, la vigilancia de la frontera entre estas castas estuvo muy de la mano de la construcción, no solo de cierta moral sexual, sino también, por supuesto, de la construcción de cierto tipo de configuración de rol de género o papel de género. Es decir, la vigilancia, sobre todo, de la sexualidad de las mujeres criollas, de las mujeres blancas, de las peninsulares,
venía de la mano no solo de la vigilancia, digamos, de su feminidad, sino sobre todo de la vigilancia de su estrato social y sobre todo de la casta a la que pertenecían. Es decir, si nos importa en este punto el feminismo decolonial, es porque nos hace ver cómo la construcción del género, entendiéndolo como este conjunto de relaciones de poder, catexis, división sexual, simbolizaciones, identidades, todo esto es el resultado de un proceso histórico que, al menos en un país como el nuestro, es el resultado de un entronque de patriarcados que en la época de la colonia, por supuesto, dio lugar a una vigilancia muy fuerte de la sexualidad, sobre todo de la sexualidad de las mujeres, y no solo con el objetivo, digamos, de vigilarlas a ellas, sino de vigilar las fronteras de clase y raza a las que pertenecían. Es decir, en la época colonial se vigila el cuerpo de las mujeres porque son las encargadas de la perpetuación, de alguna manera, de sus linajes. Y dado que esos linajes son la base de un sistema productivo, de un sistema de herencia y de un sistema social, entonces esa vigilancia se vuelve algo estratégico. De allí que para entender las configuraciones del género nos importa de nuevo la historia y nos importa sobre todo la historia colonial de un país como el nuestro. En ese sentido, lo reitero, cuando estamos hablando de estudios de género, no estamos hablando de algo ideológico, estamos hablando de estudios históricos, sociales, psicológicos, antropológicos. Estamos hablando de las ciencias sociales. El trabajo de alguien como María Lugones, en ese sentido, ha sido pionero. Repito el nombre de María Lugones, que desafortunadamente murió este año. Es una de las grandes impulsoras del feminismo decolonial, escrito además en español, pero ha sido traducida a otros idiomas. María Lugones nos ayudó además de reconocer cómo todo este contexto colonial configuraba, digamos, estos papeles o roles, incluso estas lógicas afectivas de estas mujeres, sobre todo mujeres blancas, que tendrían que ser además, por supuesto, tímidas y de alguna manera cohibidas, como uno de los propios mecanismos de asegurar la vigilancia, la autovigilancia de sus cuerpos. Algo que nos enseñó también, por supuesto, María Lugones, es que en esta vigilancia no solo se vigilaron, ya lo dije, que sí se vigilaron los cuerpos de las mujeres, pero también se borraron sistemas de género alternativos, precolombinos, y también se arrojó al espacio del objeto a sexualidades que no encajaban dentro de las lógicas de este entronque patriarcal. Es decir, aquí es cuando vemos por qué de pronto los estudios de género dejan de hablar solamente de las relaciones entre hombres y mujeres y empiezan a hablar de las relaciones con las sexualidades, ahora llamadas sexualidades disidentes, donde encontramos, por supuesto, a hombres gays, mujeres lesbianas, personas bisexuales, personas trans, que son nombres que, por supuesto, usamos ahora y que no necesariamente estaban en esa época, pero lo que sí es cierto es que a todo lo largo y ancho de la historia de la humanidad han habido sexualidades e identidades que no han sido hegemónicas. Quizás no se han nombrado, no se han vivido como las nuestras, pero sí las han habido. Y algo que nos ayuda el trabajo de María Lugones es precisamente entender cómo dentro de esta lógica que empieza a configurar y controlar el cuerpo, porque se vuelve el centro de la reconstitución de un linaje, que es el centro de un sistema social, de un sistema de herencia, de un sistema productivo, todo aquello que no encaja con esto es colocado en el espacio del objeto. Esto lo menciono, de hecho hay que decir que ya la propia Kate Millett tenía bastante claro que el patriarcado y sus roles, por supuesto, venían con una exigencia de heterosexualidad. Eso ya nos lo había también dicho el feminismo desde los años 70,
porque la forma misma de estructurar la familia con este rol de la cuidadora y el proveedor presuponía necesariamente una relación heterosexual. De hecho, lo vemos en los Picapiedra, lo vemos en lo Supersónico, de nuevo, donde no solo se, digamos, transnaturaliza la familia, no solo se transnaturalizan esos roles, sino que se asume que históricamente hablando, la única posibilidad afectiva ha sido la heterosexualidad. Y aquí, si bien esto ya la propia Keith Miller lo había señalado, en el caso de alguien como María Lugones, ella fue más lejos, mostrando que esto implicó la destrucción y el borramiento de sistemas de género alternativos que habían existido en la época precolombina. Por allí, por ejemplo, valdría la pena mencionar que de hace un par de décadas para acá nos hemos empezado a preguntar si las sociedades precolombinas tenían, por ejemplo, sistemas de género que no fueran jerárquicos, pero no solo que no fueran jerárquicos, porque cada vez tenemos más claro que hay sociedades, incluso ahora sociedades indígenas, que no tienen una visión jerárquica de las relaciones entre hombres y mujeres. Lo que nos hemos empezado a preguntar más recientemente es si había sociedades que tuvieran arreglos genéricos distintos. Ya mencionaba yo el caso de las Muxe en Oaxaca, que es un caso muy conocido, pero desde luego no es el único. Sabemos, por supuesto, de las personas Dos Espíritus de América del Norte, que de alguna manera configurarían un tercer género. Es decir, en la América precolombina había sistemas de género distintos. Y esto no es una sorpresa, porque como lo decía yo, en el momento en que nos damos cuenta que no hay una relación unívoca entre sexo y género, entonces las maneras en las cuales se pueden crear distintas simbolizaciones, distintos arreglos afectivos, distintas narrativas, por supuesto, se multiplica. Y en ese sentido, María Lugones el trabajo, de hecho, de los feminismos decoloniales ha consistido también en mostrar que la aparente universalidad de las categorías que tenemos ahora, la aparente universalidad de la familia nuclear y de la heterosexualidad y la cisgeneridad compulsivas, son en realidad producto de las prácticas coloniales de las sociedades occidentales. En este punto quiero hacer una pausa porque hay una discusión en el público a la que quería dar respuesta. Alguien preguntaba que no sería más sencillo quizás deshacernos de todos estos términos y ser personas. La pregunta, por supuesto, se plantea con todas las buenas intenciones y eso, por supuesto, hay que reconocerlo. Es una pregunta que dice, ¿no será acaso que las categorías nos están estorbando? Y yo lo que querría mostrar, por supuesto, es que esta pregunta, si bien tiene buenas intenciones, desafortunadamente es una pregunta ingenua y que subestima el cómo hacerle frente a las herencias históricas. Quiero un poco entrar a eso y luego retomaré mi exposición. Es una pregunta que de hecho nos vamos a encontrar muchas veces. Muchas veces nos encontraremos con personas que dicen, ¿y no sería mejor simplemente considerarnos seres humanos? Y ya. ¿Cuál es el problema con este planteamiento? El problema con este planteamiento, primero, es que presupone que voluntariamente podemos deshacernos de las categorías. Y había un filósofo, Jacques Derrida, que decía que allí donde el lenguaje hace una distinción, haremos una distinción en el mundo, y allí donde en el mundo hay una distinción, haremos una distinción en el lenguaje. ¿Por qué digo esto? Porque lo que quería mostrar Jacques Derrida es que solemos hacer diferencias. Solemos trazar diferencias. Y aquí no estoy hablando de diferencias jerárquicas, simplemente estoy hablando de allí donde encontramos que un objeto A y un objeto B tienen una diferencia, haremos una diferencia lingüística para nombrarlos. Y Derrida decía que esta era una tentación de alguna manera que nos había acompañado en nuestro uso del lenguaje. ¿Por qué menciono eso? Porque
si simplemente borráramos las categorías, muy probablemente nos encontraríamos el día de mañana con que hemos creado otras categorías. Y hay una razón por la cual solemos crear categorías allí donde encontramos diferencias. Y es porque estamos tratando de encontrar las especificidades que afectan a una entidad y no a otra. Incluso cuando estamos hablando de ciencias sociales, nos interesa saber la especificidad histórica que afectó a un grupo y no a otro. De allí que tenemos términos distintos. Si nos deshiciéramos ahora de estos términos, de hecho perderíamos una gran parte de nuestra capacidad analítica de entender qué ha pasado. Es decir, usamos estos conceptos porque queremos entender. Si nos deshaciéramos de estos conceptos, perderíamos nuestra capacidad de entender cómo es que distintos cuerpos se vieron afectados por distintos procesos sociales, porque no nos ha pasado lo mismo a todos los cuerpos. Los cuerpos racializados tienen una historia distinta que los cuerpos no racializados, los cuerpos con discapacidad, lo mismo. Los cuerpos que somos cuerpos de las identidades sexodisidentes, o sea, las personas LGBT, también tenemos una historia distinta. Es bien sabido, por ejemplo, que con los mexicas estaba el término cuiloni, con el cual designaban a varones, que hoy llamaríamos varones homosexuales, y que muchas veces eran de hecho asesinados por ser homosexuales. Es decir, las historias de los cuerpos son distintas. Y esto importa, porque desafortunadamente esas historias no solamente son algo que ya pasó. Muchas de esas historias siguen afectando cómo operan nuestras sociedades. Es decir, aquello que pasó antes no ha dejado de tener efectos en el presente. Y en ese sentido, si necesitamos las categorías, es también en parte porque las categorías mismas nos ayudan a saber cómo actuar para corregir las injusticias históricas. De allí que, por ejemplo, actuar de manera justa ante una y otra persona no necesariamente sea actuar de manera neutral o de manera indiferente, sino sea quizás reconocer las injusticias históricas que han afectado a una y a otra persona y actuar para tratar de remediarlas. Aquí quizás vale la pena pensar en términos de una analogía. Imaginemos que hay alguien que toda su vida llevó 3 kilos en la espalda y alguien que no los llevaba. La persona que llevó 3 kilos en la espalda llevaba un peso. Actuar con justicia con esa persona quizás requiere quitarle ese peso. Eso sería actuar con justicia, quitar todas esas fuerzas que históricamente han operado sobre un cuerpo, pero no sobre otro cuerpo, y que al primer cuerpo lo han limitado y al segundo cuerpo lo han colocado en una situación de privilegio. De hecho, en estudios de género, a esto es a lo que le llamamos una perspectiva interseccional, porque reconocemos que las opresiones, las discriminaciones y las violencias son heterogéneas, que vienen desde distintas fuentes y que corregir estas injusticias requiere, por supuesto, actuar de manera interseccional. Es decir, la justicia no se crea con un tratamiento neutral e indistinto hacia todos, sino se crea tratando de cancelar las injusticias históricas que de manera selectiva han afectado ciertos cuerpos. En ese sentido, es que necesitamos todavía hoy las categorías. Si nos quedamos sin estas categorías, seremos incapaces de distinguir estos procesos de injusticia selectiva que han operado sobre unos cuerpos y no otros. De allí que esta propuesta aparentemente muy humana, de simplemente pensarnos como seres humanos, termina siendo una mala consejera en política pública. Porque, por ejemplo, no nos lleva a intervenir de manera adecuada para corregir estas injusticias históricas. Y aquí, dicho sea de paso, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género tiene
un par de libros que se publicaron el año antepasado y el año pasado, que son un vocabulario, en el título se llama Vocabulario Básico de los Estudios de Género, algo así. Las compiladoras fueron Hortensia Moreno y Eva Alcántara. A quien le interese acercarse a los estudios de género, son textos básicos, son textos introductorios que publicó el CIEG aquí en la UNAM y que abordan muchos de los temas de los que estoy hablando justamente ahora. Ahora, sí, denme un segundo. Si me interesaba también el tema de presentar, por ejemplo, la obra de alguien como María Lugones, que nos ha hecho ver cómo históricamente hablando hemos creado sociedades que controlan cuerpos, y cómo el control del cuerpo de las mujeres y el arrojar al espacio de lo abyecto a los cuerpos con sexualidades disidentes es algo que tiene una historia política. Si me interesaba mencionar eso, es precisamente porque quería hacer un salto a un término que me parece que hoy es fundamental, que es el término de biopolítica. El término de biopolítica fue acuñado también en la década de los 70 por Michel Foucault, un filósofo francés bastante conocido, y me parecía importante mencionarlo porque también él acuñó el concepto del dispositivo de la sexualidad. Es decir, cuando Michel Foucault hablaba de un dispositivo, hablaba del conjunto de normas implícitas en prácticas sociales. Para Michel Foucault esto era un dispositivo, el conjunto de normas implícitas en prácticas sociales. Y noten que normalmente en las sociedades no hay, no suelen haber normas que se te enseñen explícitamente escritas sobre el género. Es algo que aprendes en tu habitar cotidianamente una sociedad. En cosas como decirle a un niño, los varones no lloran. En cosas como, de nuevo, decirle a un niño, a las niñas no se les pegan porque son más débiles. En esas prácticas cotidianas es donde normalmente se aprenden las relaciones de género. Es decir, en esa práctica cotidiana es donde están configuradas esta serie de normas. Normas, de nuevo, sobre los afectos, la división sexual del trabajo, las simbolizaciones del cuerpo y las relaciones de poder. Foucault, concretamente, cuando hablaba del dispositivo de sexualidad, decía que desde finales del siglo XVIII hasta el presente se crearon una serie de normas implícitas en prácticas que regulaban la sexualidad. Foucault, por supuesto, no estaba pensando en el trabajo de María Lugones, porque de hecho es un filósofo de una generación anterior y desafortunadamente murió en 1984. Pero de alguna manera, una de las cosas que vemos en el trabajo de María Lugones es que la colonia, por supuesto, implicó la implantación de dispositivos, es decir, de normas implícitas en prácticas que regularon la sexualidad de los cuerpos humanos. Y de nuevo, lo reitero, esto era así porque estos cuerpos eran centrales para los sistemas de producción, los sistemas de cómo está estructurada una sociedad. Eran no solo un sistema de herencia biológica, sino eran todo un entramado social de cómo está organizada una sociedad. Ahora, el propio Michel Foucault decía que en el siglo XIX el dispositivo de la sexualidad se había creado fundamentalmente alrededor de 4 categorías, digamos de 4 ejemplos o 4 ejemplares que habían organizado toda la moral sexual decimonónica. Foucault hablaba así del niño masturbador, de la pareja malthusiana, de la mujer histérica y del homosexual. ¿Por qué menciono estas 4 figuras? Porque en el caso de Foucault, Foucault decía que la construcción de lo que consideramos normal o aceptable dentro de la sexualidad
y lo que considerábamos esperable dentro de la sexualidad tenía que ver con cómo estas 4 figuras habían configurado de alguna manera nuestros imaginarios sobre la sexualidad y el tipo de normas implícitas que teníamos en nuestras prácticas. Así, por ejemplo, el niño masturbador, que era este niño del siglo XIX al que se le decía, si te masturbas, te vas a enfermar, esto es algo negativo, es una figura que sirvió para alentar a todos los niños, de alguna manera, a negar todo proceso de exploración de su sexualidad y de hecho lleva a la sociedad a negar que existe algo así como la sexualidad infantil. Y aquí quiero ser muy clara y que esto no se malinterprete. Cuando hablamos de sexualidad infantil, no estamos, y subrayo, no estamos diciendo que los niños tengan la capacidad de dar consentimiento a la hora de tener prácticas sexuales con adultos. Cuando hablamos de sexualidad infantil, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que los niños, cuando van creciendo, se van encontrando con que tienen un cuerpo que experimenta deseo sexual y que es capaz de sentir placer y que hay un ejercicio de autoexploración. Cuando hablamos de sexualidad infantil, estamos hablando de todo este proceso del deseo que va descubriendo un cuerpo infantil. Lo digo porque desafortunadamente hay gente que ha tomado maliciosamente el término sexualidad infantil para decir que estamos defendiendo la idea de que los niños pueden de manera autónoma y voluntaria elegir ser parejas sexuales de adultos. Esto no lo estamos diciendo. De hecho, lo que quería decir Foucault era, con la figura del niño masturbador, por supuesto, es que se negó la idea de que los niños tuvieran de alguna forma de sexualidad. Y se llevó incluso a considerar que las prácticas de autoexploración fueran algo legítimo. Se convierte, por tanto, en tabú. En el caso, por supuesto, de la pareja malthusiana, lo que estamos viendo es esa pareja malthusiana, y perdón por usar estos ejemplos de manera tan reiterativa, pero es esta idea de que la sexualidad adecuada, la sexualidad aceptable, es esta sexualidad adentro del matrimonio, cuyo único fin es la reproducción y que se da entre hombres y mujeres. ¿Por qué se llama pareja malthusiana? Se llama pareja malthusiana en honor, por supuesto, a Malthus, un economista del siglo XIX, y a la idea de que el sexo tiene como único objetivo la reproducción. De nuevo, sería esta idea de que solo los picapiedras, los supersónicos, encarnan una sexualidad aceptable, ¿no? Solamente aquellas relaciones encaminadas a crear una familia heterosexual tradicional nuclear serían aceptables. De alguna manera, Foucault lo que nos está diciendo es esta pareja malthusiana se vuelve el gran imaginario de lo que es la sexualidad normal. En cambio, la mujer histérica y el homosexual se vuelven dos figuras patológicas, de sexualidades patológicas. En el caso de la mujer histérica, porque es una mujer que tiene un deseo, por supuesto, desbordante, y entonces viene a patologizar la idea de que la mujer puede ser un sujeto de deseo. En el caso del homosexual, por supuesto, porque es una sexualidad no reproductiva, porque no va a producir hijos. Y de hecho, si nos damos cuenta, estas son figuras que siguen muy vivas, desafortunadamente hoy, en 2020, nos volvemos a encontrar con gente que paradójicamente acusa a los estudios de género de ser ideológicos y no se dan cuenta que la posición ideológica es la suya. ¿Por qué lo digo? Porque cuando dices que toda sexualidad tiene que ser reproductiva y que toda sexualidad tiene que estar gobernada por la funcionalidad reproductiva, de hecho lo que estás mostrando es algo que Foucault ya nos había hecho ver. Y es que la sexualidad está estructurada a través de imaginarios. Y es que estos imaginarios han puesto a la pareja malthusiana como el ejemplo por antonomasia de lo natural y han colocado a una serie de cuerpos en la posición de lo abyecto o lo enfermo. Por ejemplo, a los cuerpos que representaban la figura del homosexual, que hoy
somos un abanico de cuerpos, los cuerpos LGBTI, pero también, por supuesto, aquellas mujeres que reivindican su sexualidad, históricamente asociadas con las histéricas, y por supuesto, la negación de que los niños tienen una sexualidad infantil que se autodescubre en prácticas como la masturbación. Es decir, lo que estamos viendo en estos grupos antiderechos es la reiteración de imaginarios que la historia social, la historia cultural ya nos había mostrado su origen en el siglo XIX y que son imaginarios que son fundamentales en este dispositivo de la sexualidad. Y ojo, estas figuras, de hecho, habría que decir que no son históricamente invariantes. Algo que hemos aprendido tristemente es que con el paso del tiempo van surgiendo nuevas figuras que configuran imaginarios sobre lo que es una sexualidad deseable, lo que es una sexualidad sana. En los años 80, digamos, este grupo de 4 figuras de las que hablaba Foucault, no es que haya sido dejada de lado, sino que de alguna manera vino a encontrarse con otras 4 figuras a raíz de la crisis del SIDA, que son lo que se llamaron las 4 H's, sobre todo en el contexto de Estados Unidos, y eran los homosexuales, los heroinómanos, los hemofílicos y los haitianos. ¿Por qué se hablaba de estas 4 H's? Porque en los 80 se decía que eran los grandes grupos. En esa época no se hablaba de grupos en riesgo, sino se decía que eran grupos que en sí mismos eran peligrosos. Es decir, había un discurso de estigmatización de estas 4 poblaciones. Y lo menciono porque una de las cosas que hizo, por supuesto, fue reinstaurar una serie de tabúes sobre el cuerpo, una serie de tabúes donde el homosexual vuelve a ser medicalizado, pero ya no como esa figura del siglo XIX, sino ahora es medicalizado a través de la idea del ciclo de vida, de la historia de vida, del estilo de vida, perdón, que históricamente vino a ser señalado por estos grupos de derecha como el causante de que fuera un grupo que tuvo altas tasas de incidencia de VIH, ¿no? Es decir, lo que quiero mencionar con este ejemplo es que el dispositivo de sexualidad no se montó a finales del siglo XVIII y permaneció invariante, sino que ese dispositivo de sexualidad se adapta. Ese dispositivo de sexualidad adquiere nuevos imaginarios, nuevas figuras, y van surgiendo nuevas normas, nuevas regulaciones que se van incorporando a este dispositivo de sexualidad. En ese sentido, el dispositivo de sexualidad se actualiza constantemente. Estas normas implícitas en prácticas se actualizan, y esto me lleva a una idea que quisiera yo rescatar, y me va a llevar precisamente a la parte más positiva de esta charla, y es el qué puede hacer la bioética, porque finalmente esta es una charla que está impulsada por el Programa Universitario de Bioética. Todo esto que he mencionado con respecto al trabajo de Foucault, simplemente para que no nos perdamos, tiene que ver con que el dispositivo de sexualidad que nace en el siglo XVIII y que ha ido cambiando, que ha ido adquiriendo nuevas configuraciones, de alguna manera tiene que ver con todas las regulaciones biopolíticas del cuerpo. Es decir, todas estas regulaciones donde se está de alguna manera constriñendo o normando al cuerpo sexuado, y este cuerpo sexuado está siendo constreñido o normado para hacerlo, digamos, alinearse a una serie de imperativos sociales. Recuerden cómo llegamos aquí. Llegamos al tema de las regulaciones biopolíticas del cuerpo, porque yo quería mostrar cómo, gracias al trabajo de María Lugones y el feminismo decolonial,
habíamos adquirido conciencia acerca de cómo la regulación del cuerpo de las mujeres en la época colonial y de los cuerpos de las minorías sexuales, estas regulaciones habían estado orientadas precisamente por la vigilancia de todo el sistema de castas, entendiendo el sistema de castas como un sistema que no solo es un sistema de herencia, sino un sistema productivo y un sistema con digamos, que es una estructura social jerárquica. Había mostrado yo esto precisamente para mostrar precisamente cómo estaba implícita una regulación biopolítica en la época colonial y cómo de alguna manera seguimos siendo herederas y herederos de una regulación biopolítica que por supuesto ha ido cambiando. Y precisamente yo quería mostrar cómo en los años 80 el SIDA, de hecho, nos llevó a incorporar nuevas regulaciones biopolíticas, a estigmatizar, a reestigmatizar y remedicalizar ciertos cuerpos. Y lo que quiero señalar en este sentido es que algo que nos interesaría mucho en los estudios de género, por tanto, es comprender el género como uno de muchos espacios que nos permiten, que nos dan luz acerca de cómo se ha dado esta regulación biopolítica de los cuerpos. En ese sentido, si regresamos a los conceptos con los que empezaba yo esta charla, los conceptos que tomaba yo de Rewin Connell, que eran división sexual del trabajo, simbolizaciones, catexis, poder, o los conceptos que tomábamos de Joan Scott, por ejemplo, sobre esta división sexual del trabajo, las identidades, lo simbólico, pero también, digamos, toda la cuestión de las genealogías. Lo que estaríamos viendo es que en todas esas facetas se va construyendo una regulación biopolítica del cuerpo, que constriñe en muchas ocasiones la autonomía de las personas y encausa lo que sus cuerpos tienen permitido hacer dentro de lógicas que no siempre han sido lógicas capitalistas, a veces han sido lógicas coloniales, pero que han dado históricamente lugar a arreglos patriarcales. Y aquí recordemos que esto es un adjetivo, en los cuales las mujeres han estado históricamente subordinadas y los cuerpos de las diversidades sexogenéricas han estado históricamente condenados a lo enfermo, o al pecado, o a la criminalidad. ¿Qué puede hacer la bioética ante una situación como esta? Bueno, pues una de las cosas que de alguna manera puede hacer, por supuesto, la bioética es problematizar a estas regulaciones biopolíticas del cuerpo, haciendo la pregunta fundamental. Y es si estas regulaciones están justificadas y si no lo están, ¿cómo podemos desmontarlas? ¿Por qué digo que la pregunta es si están justificadas y si podemos desmontarlas? Porque no necesariamente toda regulación biopolítica de un cuerpo es negativa. Y en una época como la del COVID, quizás nos queda claro que hay regulaciones biopolíticas sobre los cuerpos que tienen algún sentido. Si, por ejemplo, se confirmara que mi dolor de cabeza no solo es un dolor de cabeza de 2 días, sino es un cuadro de COVID, tendría todo sentido que yo me quedara en cuarentena. Esa sería una regulación biopolítica de cuerpos que tendría sentido. Pero hay regulaciones biopolíticas de cuerpos que no tienen sentido. Por ejemplo, excluir a las mujeres del campo laboral es una regulación biopolítica que no tendría justificación alguna. Patologizar a las diversidades sexuales y condenarlas a un ambiente de marginalización y exclusión tampoco está justificado. En ese sentido, la bioética se puede volver una aliada de los estudios de género, precisamente señalando cómo estas regulaciones biopolíticas de alguna manera se vuelven un mecanismo de deshumanización de las personas y se vuelven un mecanismo de constreñimiento de nuestra autonomía y un mecanismo, por supuesto, de restricción de nuestra capacidad de construir vidas dignas, de ser habitables, de ser vidas dignas finalmente, ¿no? Y en ese sentido, y ya con esto me encamino a la parte final de la charla, quisiera simplemente hacer mención
de cómo hacer encajar esto con una visión de los derechos humanos, porque de alguna manera una de las cosas que hemos dicho hasta ahora es, y por cierto le agradezco a quien ha puesto el libro, cuyo nombre yo no recordaba adecuadamente, que era en efecto Conceptos clave en los estudios de género. Ese era el libro que yo estaba pensando y que no podía recordar exactamente cómo se llamaba. Pero bueno, les decía yo, la bioética se puede volver una aliada indiscutible de los estudios de género precisamente porque nos ayuda a interrogar la eticidad de las regulaciones biopolíticas del cuerpo. Decía yo, no toda regulación biopolítica del cuerpo necesariamente está injustificada. Hay algunas, quizás una cuarentena, que están justificadas, pero otras no. Otras se vuelven deshumanizantes, limitativas y trastornan fuertemente la vida de una persona, trastocan fuertemente la vida de una persona, la deshumanizan, coartan su autonomía. Y en ese sentido, aquí, por ejemplo, también desde los estudios de género se ha enfatizado que una mirada desde los derechos humanos puede ser fundamental porque implicaría todo un replanteamiento de cómo organizamos una sociedad. Y aquí de manera muy sucinta, sí quisiera decir que, por ejemplo, también al interior de los estudios de género se ha desarrollado un enfoque que se llama el enfoque de las capacidades y el desarrollo humano. Es un enfoque originalmente avanzado por Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, también por Martha Nussbaum, Premio Príncipe de Asturias, y por otros filósofos y teóricos como Thomas Bosch, que si no me equivoco era un profesor en Harvard. Ellos, por ejemplo, han enfatizado cómo si vamos a poner en el centro el tema de la dignidad y la autonomía de las personas, esto por supuesto requiere repensar al Estado mismo y repensar por supuesto las maneras en las que interactuamos con los cuerpos. De tal manera que lo que tendríamos que hacer sería maximizar la autonomía de los cuerpos, maximizar por supuesto la capacidad de una persona para construir un proyecto de vida. Y en ese sentido, los derechos humanos se vuelven, de alguna manera, el correlato institucional de una serie de capacidades que tiene que tener una persona. Capacidades que tienen que ver con temas como su capacidad, por ejemplo, de acceder a la salud, de acceder a la educación, de acceder a un medio ambiente digno, de tener un tiempo para sí. Los espacios lúdicos son fundamentales, de tener, por ejemplo, una vida libre de violencia. Es decir, bajo esta lógica que dice, bueno, si de lo que se trata, por tanto, es de no deshumanizar a las personas, de no limitar su autonomía y de crear un entramado institucional que permita que lleven a cabo sus proyectos de vida, entonces los derechos humanos se vuelven una herramienta para crear estas capacidades, para llevar vidas dignas de ser vividas. Y esto implica, por supuesto, pensar un Estado que no solo tiene deberes negativos o de prohibición, es decir, un Estado que simplemente nos dice, usted no puede hacer esto, no puede hacer esto y no puede hacer esto, sino que tendríamos un Estado que tiene deberes positivos, es decir, un Estado que, por ejemplo, está obligado a crear una infraestructura educativa, una infraestructura hospitalaria. ¿Por qué esto importaría en temas como el tema de género? Ya lo decía yo hace rato ante la pregunta que me hacían de si no estaríamos mejor simplemente tirando estas categorías a la basura. Porque si lo que queremos es tener vidas dignas, humanas, vivibles, estas categorías se van a volver fundamentales en los procesos de construcción de política pública. Es decir, si reconocemos, por ejemplo, que las mujeres son las que están actualmente siendo más afectadas por el empobrecimiento de nuestras poblaciones, es decir, este fenómeno que se conoce como la feminización de la pobreza, entonces quiere decir que el combate a la pobreza tiene que tener como uno de sus ejes el reconocer que hay una variable de género.
Lo mismo ocurriría con el tema de la violencia generalizada. Y aquí no me voy a detener a discutir si hay una violencia generalizada o no, porque creo que ya está más que claro en un país como el nuestro que hay, de hecho, una violencia específicamente dirigida a las mujeres. En ese sentido es que la bioética, por tanto, se vuelve una manera de decir, bueno, si lo que históricamente nos ha limitado a las mujeres, a las minorías sexogenéricas, son una serie de regulaciones biopolíticas sobre nuestros cuerpos que nos han limitado en aspectos como el trabajo, como el tipo de configuraciones afectivas, las relaciones jerárquicas. Entonces sería necesario una reinvención de lo social, una reestructuración misma del Estado y de la manera en la que los seres humanos lo estamos habitando. Y una visión entonces con deberes positivos, donde por ejemplo vamos a dar estrategias de financiamiento dirigidas a mujeres, donde vamos a crear espacios para que las mujeres que vivan violencia puedan, por supuesto, salir de sus hogares y encontrar refugios. Y de allí la importancia de una política pública orientada sobre la lógica de género, y sobre todo orientada por dos conceptos fundamentales que no solemos tocar mucho, pero con los que quiero cerrar, que sería precisamente la justicia contributiva y la justicia restaurativa. Así como no basta un Estado que tiene una visión de deberes meramente negativos, es decir, de prohibiciones, no nos basta una justicia que es una justicia meramente punitiva, una justicia que de alguna manera simplemente manda a la gente a la cárcel. ¿Por qué no nos basta? Porque necesitamos otros tipos de justicia. Cuando hablamos, por ejemplo, de justicia contributiva, necesitamos que las personas que han estado históricamente excluidas no solo se vuelvan beneficiarias, por ejemplo, de los productos de las ciencias o de los productos de las academias, sino que puedan volverse ellas mismas sujetos que participan en la creación de ciencias y en la creación de saberes. Esa es una idea, la idea de justicia contributiva, que se realiza, por ejemplo, promoviendo que en las universidades tengamos mujeres, tengamos minorías de todo tipo, pero también se realiza, por ejemplo, con estrategias de gobierno abierto, donde se invita a las poblaciones que supuestamente van a beneficiarse de una política pública a que se integren en la planeación y evaluación de esas mismas políticas. La justicia contributiva implica dejar de pensar que somos sujetos a ser salvados y empezar a reconocer que somos sujetos que podemos contribuir en la sociedad y que lo que se necesita, por supuesto, es crear las condiciones para que ello pase. Esto lo enfatizo porque el género ha implicado históricamente la marginalización no solo de las mujeres, sino de ciertos sectores, como las diversidades sexogenéricas. La división sexual del trabajo, por ejemplo, ha sido tremendamente eficaz en arrojar a las mujeres al espacio doméstico y borrar su capacidad de contribuir en esferas como las academias, como las ciencias, sobre todo en los últimos 150 años. En ese sentido, la justicia contributiva, orientada por los conceptos de género, se vuelve una manera precisamente de hacerle frente a esta igualdad histórica, a esta desigualdad histórica. Y finalmente, la justicia restaurativa o justicia reparativa es un enfoque que tiene que ver con la idea de que quien vive una injusticia no necesita únicamente que quien la haya cometido vaya a la cárcel, sino necesita que se le restauren las condiciones que tenía, o quizás condiciones que nunca tuvo, pero que de alguna manera, que de alguna forma acceda a estas capacidades que no tenía. Es decir, si la violencia de género, por ejemplo, lleva a que las mujeres no estemos en las calles, entonces la justicia restaurativa tiene que implicar la restauración de una sensación, de una experiencia segura.
no únicamente meter a 10 personas a la cárcel, sino la capacidad de volver a salir y de alguna forma ejercer una vida en los espacios públicos. Y bueno, yo desafortunadamente aquí termina mi exposición. Me queda media hora para preguntas. Y no sé si haya comentarios. Perdón que termine así, pero el dolor de cabeza está un poco acabando conmigo. Y he perdido un poco la concentración. Pero bueno, no sé si haya preguntas. Voy a revisar el chat, pero también preguntas más que bienvenidas. Bueno, agradezco los comentarios positivos. Por alguna razón no puedo ver más que 4, entonces no puedo ver sus preguntas. No sé si me las pueden hacer pasar. Ahorita le pasamos las preguntas, doctora, permítame. Sí, muchas gracias. Hay una pregunta en la cual comentan si puede dar alguna bibliografía o de qué forma podrían contactarse con usted para leer textos de su autoría. De mis textos, todos mis textos están en mi página de academia.edu. En academia.edu, si ponen mi nombre, Siobhan Guerrero McManus, prácticamente todos mis textos están disponibles allí. Y sobre bibliografía introductoria, los 2 libros del CIEG que justamente ya pusieron en el Facebook Live son muy buenos. Fueron escritos por especialistas en los campos. De hecho, querría decir que incluso abordan temas de frontera que luego parece que son ajenos a los estudios de género, pero no es así. Por ejemplo, los estudios de masculinidades. De repente hay esta idea de que los estudios de género tienen que ver solamente con mujeres o si acaso con diversidad sexual. No es así. Los estudios de género ya trabajan temas de masculinidades. También a los hombres les interesan los estudios de género, porque también los hombres tienen género. No es un atributo privativo de las mujeres y las minorías sexogenéricas. También hay, por ejemplo, un capítulo muy interesante sobre heterosexualidad y la historia de la heterosexualidad. De nuevo, muchas veces la gente asume que la heterosexualidad simplemente es ni siquiera la asumen como una identidad, la asumen simplemente como una conducta, entre comillas, natural. Y lo que no se dan cuenta, por supuesto, es que también hay una historia social de la heterosexualidad. Entonces, yo recomendaría estos dos libros como libros introductorios. Y bueno, también en el CEICH, donde yo trabajo, tenemos toda una serie de libros introductorios en temas de género. Sí, hay 2 preguntas. Alonso González Lozano pregunta si el tema de las 4H fue en México o en todo el mundo y si pudiera explicar un poco más. Y Diseño Liz pregunta si pudiera explicar algo acerca de la violencia hacia la comunidad trans y la cuestión de las masculinidades. Las 4H eran sobre todo de Estados Unidos. En México, las que sí retomamos fueron solamente 3, porque en México no tenemos una migración haitiana muy importante. En Estados Unidos
estas 4H representaban las poblaciones más afectadas y de hecho, decía yo, había una lógica de discriminación que te decían no te acerques a personas de estas 4H. Es decir, había la construcción de estas poblaciones como poblaciones que te amenazaban. Y en ese sentido, la prevención del VIH en los años 80 era terrible, porque era altamente discriminatoria, porque estaba orientada a la gran población blanca heterosexual no migrante. Y a esa población blanca heterosexual no migrante le decían, tenga usted cuidado con estas 4H. Esto cambió, estos enfoques cambiaron y eventualmente se dieron cuenta que lo que estaban haciendo era crear una enorme estigmatización que estaba generando injusticias. Entonces empezaron, por supuesto, a orientar las campañas de prevención a estas poblaciones, ya no pensándolas como poblaciones que eran amenazadas, ellas mismas. Pero en ese sentido, estas 4H eran de Estados Unidos. En México teníamos 3, es decir, usuarios de drogas inyectables, que era la H de heroinómanos, homosexuales y personas con hemofilia. Desde luego se usaban estas 4Hs en Estados Unidos y esto, por supuesto, era enormemente estigmatizante y discriminatorio, ¿no? O sea, yo justamente las mencionaba como un ejemplo de cómo el dispositivo de la sexualidad en los 80 incorporó nuevas figuras y nuevas maneras de regir la sexualidad ante el miedo que generaba la epidemia de SIDA. Pero por supuesto que fue algo sumamente estigmatizante. Y con respecto a la segunda pregunta sobre las violencias a la población trans en México y el tema de las nuevas masculinidades, empiezo por el tema de nuevas masculinidades, porque justo lo mencionaba yo con respecto al libro del CIEG. El tema es relativamente nuevo, pero sí es importante porque, por ejemplo, sabemos que los roles de género no solo tienen efectos negativos sobre las mujeres, sino de hecho tienen efectos negativos también sobre los hombres. Y algo que está muy estudiado es, por ejemplo, cómo lidian los hombres con condiciones de estrés ante la pérdida del trabajo. Y es que dado que hay un imperativo para que los hombres lleven a cabo el rol de proveedores, cuando un hombre pierde el trabajo, vive esto como un fracaso a su masculinidad y como un fracaso ante su familia. Y muchas ocasiones este es un fracaso que viven en soledad, es decir, no le dicen a su familia que han perdido el trabajo. Y esto conduce a situaciones de estrés que de hecho pueden afectar a la salud. Es decir, este rol termina afectando la salud psicológica de los hombres y en algunas ocasiones puede incluso llevarlos a situaciones de estrés asociadas a infarto. Es decir, no recurren a las estructuras familiares como una estructura que podría ayudarlos en un momento de pérdida de trabajo, porque lo ven como un problema de su masculinidad. Y con respecto a las violencias de la comunidad trans en México y en América Latina, bueno, desafortunadamente somos una de las poblaciones que vive más discriminación. De hecho, en la encuesta nacional de discriminación de 2017, éramos la población a la que más se le discriminaba en México, lo cual es en un país que tiene tanta discriminación, sí es muy impresionante. Y somos el segundo país mundial en crímenes de odio transfóbico. Desafortunadamente tenemos pocos datos sólidos acerca de qué pasa con la comunidad trans en México. Tenemos datos heurísticos como el que ya mencioné y uno que es terrible, que dice que la inmensa mayoría de personas trans asesinadas en México no pasan de los 35 años. Es decir, que es una población a la que desafortunadamente como población nos matan muy joven. ¿Qué tan representativo es esto estadísticamente? No lo sabemos porque no somos una población que parezca preocuparle a mucha gente.
Afortunadamente, bueno, estamos trabajando en contra de los estigmas transfóbicos que también si de alguna manera somos enfermas mentales o personas peligrosas de una u otra manera. El tema de los pánicos morales, desde luego, no es nuevo con las diversidades sexuales. Históricamente las diversidades sexuales han estado asociadas con lo objeto, con lo enfermo, con lo criminal, y eso desencadena pánicos morales donde la buena sociedad de alguna manera nos ve como enemigos, y eso legitima una serie de violencias ante nosotros. Hay que decir que el tema de los pánicos morales, de hecho, el feminismo lo reconoció como un problema desde hace mucho. Incluso en el siglo XIX, por ejemplo, en la cuestión racial, el término mismo de linchamiento viene de Lynch, que era un apellido. Y era porque había un pánico moral contra los hombres negros que estaban considerados como potenciales violadores de mujeres blancas. Y ese pánico moral contra los hombres negros llevaba a que la sociedad los linchara, precisamente bajo la excusa de que estaban protegiendo a las mujeres. Entonces, desafortunadamente los pánicos morales tienen una larga historia en nuestra sociedad y desafortunadamente están asociados a conductas que ya no son discriminatorias, sino que son literalmente crímenes de odio. Entonces, ahora nos toca a la población trans, desafortunadamente, vivir gran parte de esos pánicos morales. Gracias. Tenemos dos preguntas más. Luis Morales pregunta, ¿cómo podemos ayudar a que la conceptualización de género no sea una fuente de discriminación entre las personas? Y Silvia Alejandra Grela dice, saludos desde Argentina. Doctora, quería ver si nos puede hablar del derecho constitucional a la identidad de género. Sobre la segunda, yo no sé si tendría mucho que decir, salvo que en el caso de América Latina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la identidad y el reconocimiento de la identidad de género es algo que tienen que reconocer los estados americanos a través de trámites administrativos y que no hacerlo es violatorio de los derechos humanos y que no se puede exigir de ninguna manera ninguna clase de intervención sobre el cuerpo. Ahora sí que no se puede exigir una regulación biopolítica como por ejemplo el llevar a cabo cierta cirugía o el llevar a cabo cierta tecnología hormonal. Esto tiene que ser una decisión autónoma de la persona y no una exigencia de las leyes. En el caso de México, bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que este derecho está precisamente protegido porque sería una consecuencia del derecho a la identidad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que vienen de hecho, emanan del texto de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. En ese sentido no podría comentar mucho más, salvo que de hecho emanan del texto constitucional, que ya hay fallos en la Suprema Corte, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, hay un marco jurídico importante que lo avala. Y sobre la pregunta de cómo hacer que las categorías de género no se vuelvan obstáculos, no sé si la entendí bien, pero lo que yo diría es, tenemos que usar estos conceptos como herramientas para reconocer que tenemos trayectorias históricas distintas e injusticias históricas distintas y que por lo tanto tenemos que de alguna forma hacer correcciones distintas ante esas injusticias. Mientras tengamos claro esto, yo no creo que los conceptos de género se vuelvan en sí mismos un obstáculo.
sí creo que es muy desafortunado cuando alguien dice que se están creando privilegios, porque esto no es cierto. O sea, cuando se dice vamos a crear una política de acción afirmativa encaminada, por ejemplo, a mujeres, no es la creación de un privilegio, es atender a una injusticia histórica que tiene que ser desmontada. Y creo que es importante no olvidar esa diferencia. No es la creación de un privilegio, sino es desmontar una injusticia histórica. Y en la medida en la que tengamos claro eso, no tendríamos por qué tener ningún problema por la entrada de conceptos de género en nuestras prácticas cotidianas. Sí, gracias. Tenemos 3 preguntas más. Diego dice, alguna vez fui a una exposición en el Museo Memoria y Tolerancia sobre género y me quedé pensando en la manera en cómo se puede educar en este tema en todos los niveles educativos. ¿Será posible hacerlo en México? Luego, José Juárez pregunta, ¿qué opina sobre las parejas gays y lesbianas que adoptan a un niño? ¿Eso es verlo normal? ¿Qué podríamos considerar normal poniendo en cuestión la reproducción como lo marca la biología reproductiva? ¿Estaría mal que esos padres cambien los gustos y posiblemente el derecho a la reproducción? ¿Desde qué punto de vista lo ve? Y Alonso Lozano dice, los roles propuestos por Fusi son del siglo XXI. ¿Habrá ideales? Bueno, la última pregunta creo que me falta contexto, porque no sé de qué exactamente, de qué roles estaríamos hablando. Sobre la pregunta de las parejas homoparentales, bueno, a ver, varias cosas. No hay un solo estudio en el mundo, un solo estudio que diga que los niños criados en hogares lesbomaternales u homoparentales tengan alguna clase de afectación psíquica, psicológica. Eso no pasa simplemente. Tampoco se mueve su orientación sexual. Es decir, así como muchas personas LGBT somos hijas o hijos de personas heterosexuales, pues lo que va a pasar es lo mismo. Hay personas heterosexuales que van a ser hijas o hijos de parejas lesbomaternales u homoparentales. Incluso se ha desmontado esta idea de que dentro de las parejas del mismo sexo era necesario que hubiera 2 roles. Esto también está desmontado. No es necesario que alguien funja un rol de autoridad y alguien un rol de cariño. Las 2 personas pueden hacer ambas cosas. Es decir, mientras un niño esté en un hogar seguro, no va a haber ningún problema. Quienes dicen lo contrario, de hecho, van en contra de todas las evidencias. De hecho, parece que en muchos hogares lesbomaternales y homoparentales, los niños crecen incluso más acompañados, probablemente porque los padres están temerosos de la discriminación social, pero no hay ninguna sola indicación de que haya efectos negativos. Y el interés superior del menor demanda que el niño crezca en un hogar seguro y su bienestar sea ponderado, no las visiones, digamos, de un tercero, ni los sesgos culturales. O sea, quienes dicen, no, esto va a dañar al niño, van en contra de la evidencia y quieren imponer un punto de vista que de hecho dejaría al niño sin un hogar. Entonces esto socavaría el derecho del niño. Y se me olvidó cuál era la primera pregunta, no sé si me la pueden repetir. Sí, el Diego había preguntado sobre esta situación de que había ido a la exposición de memoria y tolerancia y cómo educar en género en distintos niveles educativos. Yo creo que sí se puede. Lo que se requiere es reconocer que en cada nivel educativo hay distintos desafíos, pero puedes tener, por ejemplo, estrategias de integración grupal donde enfatices que de alguna manera no son
coincidimos también en algo. Por ejemplo, haciendo ver que hay diversidad familiar, diversidad lingüística, étnica, diversidad corporal, diversidad sexogenérica, incluso que venimos de estados distintos, reconocer que de alguna manera todos podemos caer en una categoría de diversidad y sin embargo que aún así compartimos cosas, puede ayudar a romper esta idea del nosotros hegemónico y de los sujetos, digamos, periféricos subalternos. Actividades de integración como esas creo que pueden ayudar y por supuesto contenidos escolares. Mencionemos en clases de historia y de civismo la importancia del enfoque de género, de los derechos humanos. Mencionemos también el papel de las mujeres en la historia de la ciencia. ¿Por qué no hablamos de las mujeres en la historia de la física o de las matemáticas o de la biología? Las biografías científicas pueden ayudarnos mucho en eso. Entonces, estrategias las hay, simplemente habría que reconocer que cambian según el nivel educativo y el Sí. Dave El Ventas pregunta, hablando de etiquetas, ¿qué acrónimo sería el correcto? LGTB, LGTI, LGTAQ, y si hay alguna diferencia entre estas. Bueno, el acrónimo depende. Ay, perdón. ¿Hay una segunda pregunta? Sí, era sobre sus datos de otros países que quieren contactarse con usted, Twitter, Facebook o alguna forma de comunicarse con usted. Sí, me pueden encontrar en Twitter como @SiovanFGM, @SiovanFGM. Probablemente de aquí a fin de año no les conteste, pero en enero con mucho gusto. Entonces, repito, mi Twitter es @SiovanFGM. Y sobre el acrónimo, es que depende, porque el acrónimo que hemos empezado a usar más ahora es LGBTI+. ¿Por qué le ponemos el signo de más? Porque reconocemos que nos podemos encontrar con experiencias que no se acomodan en ninguna de estas 5 letras. Entonces, por eso ponemos el signo de más, porque queremos nombrar también a todas esas categorías que no están dentro de estas 5. ¿Por qué LGBTI o LGBTIA? La A todavía no se usa mucho, pero también puedes incluirla. La A sería por las poblaciones asexuales, es decir, personas que dicen, saben que yo no tengo ningún interés sexual, no tengo una orientación sexual heterosexual, homosexual o bisexual, simplemente no tengo un interés sexual y no es patológico. Y ese acto de reivindicarse es precisamente lo que los constituye como una identidad que formaría parte del acrónimo, porque se reivindican precisamente como personas que no tienen un interés en tener una vida sexual sin que esto se lea patológicamente. Y con respecto a la I, no es formalmente ni una orientación sexual ni una identidad de género, es una corporalidad. Estamos hablando de personas intersex, es decir, personas que al nacer sus cuerpos no se asemejaban al estereotipo de lo masculino o lo femenino en el ámbito, por ejemplo, de la morfología genital. Y han denunciado los activismos intersex históricamente que han sido objeto de operaciones, de intervenciones quirúrgicas que no eran necesarias, que no eran justificables y que han afectado a lo largo no solo su capacidad de tener orgasmos, sino a veces su capacidad incluso de controlar adecuadamente sus esfínteres. Es decir, que han terminado por ser operaciones invasivas y violentas. Entonces, hoy dentro del acrónimo ponemos LGBTI+ o LGBTIA+. Pero la idea del más, de nuevo, es para no... Porque probablemente reconozcamos que hay más y más ámbitos que no hemos pensado. Y la idea del más es precisamente para decir no pretendemos exhaustividad.
Entonces, cualquiera de los acrónimos funciona mientras esté el signo más. Bueno, básicamente la mayoría de los comentarios son de felicitaciones o comentarios sobre algún comentario que alguien hizo. Entonces, pues quisiera agradecer en nombre del Programa Universitario de Bioética que nos diera esta exposición sobre bioética y género, no solo por el tema, sino que también porque estaba un poco enferma, se siente un poco enferma, y entonces eso hace más loable el que esté aquí con nosotros. A todas y a todos los que nos escuchan, nos reencontramos la primera semana de enero. El primer lunes, 4 de enero, continuamos las actividades porque tenemos este receso raro porque vamos a estar en contingencia, pero bueno, este receso de actividades. Y no sé si quisiera decir algún comentario final, doctora Siobhan. Simplemente agradecerle al Programa Universitario de Bioética porque ha sido un foro fundamental en la construcción de una cultura de equidad, no solo adentro de la universidad, sino fuera de la universidad, y esto lo necesitamos. Sí que sí. Gracias. Hay una última pregunta que no quisiera dejar pasar. Isi Carolina pregunta, ¿qué piensa del feminismo transexcluyente y los argumentos que se contraponen dentro de los feminismos? Pues eso es un gran tema. A ver, como nos queda poco tiempo, lo que diré es, tendríamos que tener cuidado en los feminismos de no ayudar a marginalizar a grupos ya marginalizados. Yo entiendo que pueden haber espacios separatistas y yo en principio no tendría un problema con espacios separatistas. Es que el Estado sea transcluyente. Lo que no puede pasar es que las universidades, y creo que precisamente si el feminismo reivindica regulaciones biopolíticas no justificadas que violan la autonomía de otros, entonces está cometiendo un error. En ese sentido, sí diría yo que en principio tendrían que hubiera espacios privados que fueran para mujeres cisgénero. Lo que no puede ocurrir es una discriminación en el espacio público, y lo que no puede ocurrir es fomentar pánicos morales sobre una población marginalizada. Y desde luego no puede ocurrir que desde los feminismos traten de instaurar leyes que violen o limiten la autonomía y la integridad corporal. Y lo digo porque históricamente, por ejemplo, los feminismos han denunciado cómo a poblaciones como las poblaciones indígenas de América, a las mujeres indígenas se les violaron sus derechos reproductivos. Entonces, si desde allí se nos exige a las poblaciones trans, por ejemplo, como condición para reconocer nuestras identidades, el tener que someternos a intervenciones que se vuelvan, por tanto, forzadas, lo que se está impulsando es una regulación biopolítica que es lacerante de nuestra autonomía y nuestra integridad. Y eso sí diría yo que no es aceptable. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Siobhan Guerrero, por esta charla. Y pues a nombre del Programa Universitario de Bioética, les mandamos a cada una y uno de ustedes un cordial saludo, confiando en que sus familias van a estar bien en estas fiestas de fin de año y de inicio de año, y que nos volveremos a ver el primer lunes de enero de 1 a 3 en esta Cátedra Universitaria de Bioética para el Bachillerato. Muchas gracias.